Hola espectadores de YouTube y amantes de las leyendas, hoy vengo con 4 leyendas o rumores del internet, la última creo que es muy conocida pero la pondré solo para aquellos que no la conozcan. La primera leyenda o rumor se llama La noche en el cementerio. Hay 2 amigos en un bar. Afuera arrecía una tormenta terrible, en un momento uno de ellos le dice al otro, que le apuesta que no es capaz de ir con esa tormenta hasta el cementerio y clavar una estaca en la tumba de un familiar suyo ya fallecido hace unos años. El otro, para no quedar como cobarde, acepta la apuesta, toma su ropa de lluvia, que según el relator y en la época que lo ubica puede ser un poncho, capa de lluvia o piloto, y se dirige al cementerio. Pasadas varias horas, los parroquianos y en especial el amigo que realizó la apuesta se preocupan ya que no volvía. Varios de ellos se dirigen al cementerio y lo encuentran muerto en la tumba del familiar. Pasado el horror del momento, se aproximan al cuerpo y al moverlo ven que al clavar la estaca lo había hecho sobre el piloto, lo que seguramente provocó que al querer irse sintiera que lo tironeaban y se asustara mucho. Esto fue corroborado por el médico forense que diagnosticó infarto. Puede ser cierta o no por varios aspectos, pero eso es bajo el criterio de cada uno. Pasemos a la siguiente, está escrita en primera persona para no perder el misterio. La segunda leyenda es titulada El espíritu del niño muerto. Se rumora que el espíritu de un niño muerto años atrás molesta y agrede de forma esporádica a los habitantes de un pueblo. Cuando ocurren cosas, normalmente es a una persona o un grupo de personas compartiendo la misma experiencia, pero esto que voy a contar sucede en un pueblo, y ocurre a todos sus habitantes, los cuales ya están acostumbrados. Pero yo, como visitante, y mis primas, hemos vivido unas experiencias que a la gente de allí les parece normales. Fuimos a ese pueblo donde mis tíos tenían en las afueras una casa cerca del pantano. Para ir al pueblo tenías que seguir un camino de tierra durante 4 kilómetros para llegar. Como en la casa de noche nos aburríamos, mis tíos nos acercaban al pueblo en coche para que pasáramos allí unas horas con los chicos del pueblo. Era verano y las noches invitaban a pasarlas hablando y disfrutando de compañía. Los chicos del pueblo al principio nos parecían muy fantasiosos o que nos querían meter miedo. Decían que algunas noches se oía el gemido de un niño pidiendo ayuda. Pero no venía de ninguna parte, sino de todo el pueblo. Cada uno de los habitantes lo oía en su propia casa, en la calle, en la tienda, en el bar. Partía de las paredes, del suelo. A veces incluso sentían un empujón violento que los lanzaba al suelo. Contaban que incluso una mujer embarazada perdió a su hijo en la plaza, una tarde en la que se encontraba hablando con unas amigas, al sentir que unas manos aprisionaban su vientre con tanta fuerza que la hizo abortar allí mismo. Ella estuvo a punto de morir y cuando se recuperó, se fueron del pueblo y no volvieron a él. Les preguntamos que quién podría provocar esas cosas. Y que después de lo de la mujer, ¿cómo es que la gente no se va del pueblo también? Entonces nos contaron una especie de leyenda y del por qué creen que eso atacó tan ferozmente a la mujer. Hacía unos 10 años, unos niños del pueblo decidieron irse una noche de verano a otro pueblo vecino. Para ello tenían que atravesar un campo donde en uno de los laterales estaba el cementerio que compartían los 2 pueblos y que se hallaba justo a la mitad del camino. Cuando ya estaban bien avanzados oyeron un crujido a sus espaldas. Era el hermano menor de uno de ellos. Le insistieron a que se volviese a casa pues no querían cargar con niños y este se negó en rotundo, más que nada es que le daba miedo volverse solo. Entonces decidieron despistarle. Al llegar a la altura del cementerio dijeron que iban a jugar para esconderse en él. Como había luna llena se veía bastante bien, este chico aceptó sin sospechar nada. Ya en el cementerio, uno contaba y los demás se escondieron todos juntos, mientras este chico se escondía en otro lado pensando que todos estaban haciendo lo mismo. Cuando ya le perdieron de vista, los chicos se reunieron y salieron por una de las tapias dejando a este chico escondido. No podían evitar reírse de lo fácil que había resultado engañarlo hasta que oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que el segundo grito reaccionaron y volvieron a entrar en el cementerio. Estuvieron buscando por todas partes pero no le encontraron, gritaron su nombre, dieron vueltas y más vueltas y nada. Al cabo de muchas horas, cuando ya despuntaba el alba decidieron buscar ayuda en el pueblo con la esperanza de que el chico les hubiese gastado una broma y se hubiese ido a casa. Al llegar al pueblo, el hermano fue a su habitación, no había dormido allí, la madre le preguntó por su hermano pequeño y este le tuvo que contar la verdad. La madre avisó al padre y a todo el pueblo, salieron todos en busca del muchacho al cementerio.
Cuando llegaron allí, uno de los vecinos descubrió con terror que el cuerpo del chico se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para un nuevo difunto. El chico tenía la cabeza reventada, los huesos de las piernas y de los brazos retorcidos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de absoluto terror. Fue un día negro en todo el pueblo, nadie se explicaba lo que había ocurrido allí. El hermano, con los años, fue internado en un psiquiátrico pues decía que su hermano se estaba vengando de él, le veía en todas partes, le pegaba. Los médicos le diagnosticaron neurosis obsesiva postraumática, pero no podían explicar los continuos moretones que aparecían por todo su cuerpo, incluso en la cara. Al cabo de unos años, la madre de los hermanos se quedó embarazada. Y a los 7 meses le ocurrió lo que ya contaron antes, algo había provocado la muerte de su bebé y quizás su propia muerte de la que escapó por poco. Los chicos decían que los gritos que oían por las noches eran iguales que los que oyeron en el cementerio. Oyendo esta historia la verdad es que les creímos. Habíamos pasado un buen rato de miedo y nuestro tío nos vendría pronto a recoger para llevarnos. Me parece que es curioso que todos lo oigan, que yo sepa los espíritus siguen en la tierra porque tratan de decirnos algo y en este caso yo diría que trata de decir lo que pasó esa noche, pero lo dejo a su opinión lo que pasó. La tercera se llama El viaje, inicia así. 2 jóvenes luego de arrebatarle la cartera a una anciana descienden corriendo por la boca del tren subterráneo, observan cuidadosamente al guardia y asegurándose de no ser vistos saltan los molinetes, corren escaleras abajo riendo victoriosos hasta llegar al andén y allí esperan. Estaban tan llenos de energía que no podían mantenerse quietos, como si sus pies no tocaran el suelo. Agitados, movían sus cabezas tratando de ver si alguien venía por ellos, mientras sus manos temblorosas y sudadas se repartían el poco dinero robado, uno de los dos arrojaba la humilde cartera a un lado de las vías. Sienten una vibración intensa y un fuerte ruido, mientras ven la luz acercarse a toda velocidad. Uno de ellos dice aliviado: Ahí viene. Segundos después el tren subterráneo se detiene delante de ellos como invitándolos a entrar. Se apresuran a subir ubicándose en el último asiento del último vagón para no llamar la atención. Escuchan la chicharra que indica la partida, las puertas se cierran y la máquina avanza, entonces uno de los jóvenes alardea. ¿Cómo zafamos? Lástima que es poco dinero. A esto su compañero le contesta: No importa, ahora que bajamos hacemos otra y ya está. En ese momento llegan a una estación pero el tren subterráneo pasa sin detenerse, ellos no parecen darse cuenta, luego se levantan y esperan junto a las puertas. Llegan a otra estación pero el tren subterráneo tampoco se detiene, se inquietan, notan que no hay nadie en el vagón así que avanzan al siguiente, pero tampoco encuentran pasajeros, así corren a lo largo del tren subterráneo vacío hasta llegar al vagón guía. La cabina de conductor está cerrada, golpean y gritan pero nadie responde, patean las puertas pero no se abren, las ventanillas parecen selladas. Se desesperan, están atrapados. Ven pasar las estaciones mientras gritan y hacen ademanes, pero la gente no los mira, no parecen notar la máquina que pasa sin detenerse. Cansado, uno de ellos se sienta y le dice al otro que continuaba pateando las puertas: En algún momento vamos a llegar a la terminal y va a tener que parar. El otro lo mira y con tono preocupado le pregunta: ¿Y si no para? El miedo y los nervios por no entender lo que ocurría los lleva a discutir entre ellos. ¿Qué dices? Acá no hay nadie. ¿Y quién maneja? Yo qué sé. ¿Y si choca? Se miraron fijamente un momento en absoluto silencio y luego corrieron despavoridos al último vagón, creyendo que ese sería el lugar más seguro si el choque daba lugar. Se acomodaron a esperar el impacto, mientras el tren subterráneo avanzaba, pero nada ocurría, se preguntaban: ¿Cuánto falta? No sé. Pasaba el tiempo y la pregunta era la misma: ¿Cuánto falta? Entonces uno de ellos dijo: Algo está mal. Y no volvieron a hablar, temían hacer la pregunta porque ya sabían que nunca llegarían, que no habría ningún choque y que el tren subterráneo no se detendría. La máquina aún avanza rugiendo incansable por los eternos y oscuros túneles. Los jóvenes solo pueden ver de tanto en tanto algún rostro lejano en alguna estación sin nombre. Extraños que no los ven, estaciones que se vuelven cada vez más parecidas. Pero mientras las vías sigan extendiéndose delante de ellos solo les quedará esperar. Es curiosa esta leyenda porque también he visto trenes casi totalmente vacíos con una persona en uno de los vagones, pero de día jajaja. Por eso es importante ver que haya gente en los vagones. La cuarta y última leyenda de este capítulo es la de Blind Maiden.
Tal vez se trate solo de eso, de una leyenda urbana, pero de no ser así, nos encontraríamos ante un suceso escalofriantemente desconcertante que nos llevaría, una vez más, a la terrible conclusión de que no existen límites ni fronteras para el horror. Un horror que se adapta camaleónicamente a los tiempos y se vale de todos sus eventos para manifestarse ante nosotros. Son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada www.blindmaiden.com. Blind Maiden significa doncella ciega. Normalmente, si pretendes acceder a ella, por más que lo intentes, tu explorador no te lo permitirá y aparecerá otras cosas, ya que para hacerlo deberás cumplir 3 condiciones. Encontrarte completamente solo, hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna y tener apagadas todas las luces de la casa. Entonces, solo entonces se te permitirá el acceso. Una vez dentro, enseguida tras un impactante viaje por las imágenes que ofrece, sin necesidad de que nadie te explique nada, comprenderás, como dice el eslogan de presentación de la página, que estarás ante una experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus 5 sentidos y poner especial cuidado en no cliquear, ni por error, el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que, antes que tú, osaron, tal vez incrédulos, tal vez curiosos, a probar esta experiencia. Pero ¿qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas cómo ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras. Te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas. Entonces sentirás su presencia detrás de ti. Te girarás no pudiéndolo soportar más y lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. Esta puede ser conocida, por eso la puse al final, para que vieran el resto del vídeo XD. En mi opinión no quiero comprobar si es verdad o no, me aterra la idea de hacer todo eso. Bueno, espero que se la hayan pasado bien y trataré de hacer más vídeos para la audiencia.